Hola, hoy vamos a empezar con una serie de videos que han sido diseñados para el diplomado del Jardín Botánico. Y vamos a tratar en ellos acerca del fabuloso mundo de la parasitología y más específicamente sobre los protozoos. Entonces, me quiero presentarme primero. Yo soy Jorge Enrique Gómez Marín, profesor de la Universidad del Quindío y especialista en el área de medicina tropical. Y les voy a contar por qué me interesé por esta especialidad. Entonces, vamos a hacer 5 videos. En el primero les voy a contar por qué escogí estudiar el fabuloso mundo microscópico, cómo fue que se descubrieron los microorganismos. Y en un segundo video les voy a contar cómo es esa gran diversidad que existe a nivel de este tipo de parásitos que son los protozoarios. En una tercera charla voy a presentarles cómo es que estudiamos a estos parásitos y las diversas métodos y datos que podemos obtener. Y por último, una última charla va a ser sobre las consecuencias sobre la salud que ellos tienen. Entonces vamos a empezar contándoles por qué me interesé en la medicina tropical. Y esto ocurrió cuando asistí a una charla del profesor Gabriel Toro, que es un neuropatólogo, y quien descubrió en el área de la medicina qué era lo que ocurría durante la malaria cerebral. Y él tiene un libro que se llama La neurología tropical. En ese libro encontramos un poco de la historia de la medicina tropical. Y cuando yo leí justamente la introducción, me llamó mucho la atención de que a pesar de que estas enfermedades, como su nombre lo dice, ocurren en los trópicos, es decir, todas las regiones en las cuales el sol cae con mayor intensidad, en ese trópico la investigación sobre estas enfermedades no es muy avanzada. En cambio, vean ustedes que la mejor investigación, la más avanzada, se hacía en medio de la nieve. Entonces, eso es una completa paradoja, porque uno no puede entender que quienes estén investigando sobre estas enfermedades sean otros países como en Europa, donde ellos pues no las tienen. Lo que ocurre es que muchos de estos países tuvieron colonias y pues se vieron obligadas a estudiarlas. Y lo que es paradójico y triste es que a pesar de que son enfermedades muy importantes para nosotros, aquí no contábamos, a pesar de que en la actualidad ya hemos logrado tener mucha mayor investigación. Cuando yo empecé a interesarme, no contábamos con centros de estudio en medicina tropical especializados y haciendo investigación de punta. Por eso fue que empecé a buscar cómo ir a estudiar en esos sitios donde conocían muy bien o conocen muy bien a estas enfermedades. Y resulta que esto era cuando yo era estudiante de medicina y allí vemos que aparecen los institutos más importantes de medicina tropical, como son Londres, París, Berlín y Amberes. Lo que yo nunca me imaginé que ocurrió 5 años después es que iba a llegar a Amberes. En realidad había pensado que podía estudiarlo en Brasil, donde también hay unos cursos y unos programas de especialización, pero en realidad quien me dio la oportunidad porque ofrecían unas becas
muy completas y le permitían a uno dedicarse por completo al estudio de esta especialidad fue el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, que yo había leído y nunca me imaginé en ese momento que iba a llegar a estudiar allí. Entonces, este es el grupo y ustedes ven, ahí hay de todas las nacionalidades, hay de Sudamérica, hay de África, hay de África del Norte, de Asia, y pues en esos grupos tan internacionales pude aprender muchísimo sobre estas enfermedades y cómo en cada país se logran enfrentar. Yo me intereso mucho porque la medicina tropical, pues, no es muy estudiada con relación a otras áreas, por ejemplo, los que trabajan en cáncer o trabajan en otro tipo de enfermedades que tienen unos recursos de investigación muy importantes. En cambio, en medicina tropical, los recursos para la investigación, pues, son mucho menos. Y son enfermedades que afectan sobre todo a los pobres. Aquí está en inglés, dice, What are the diseases of poverty? Que quiere decir, ¿cuáles son las enfermedades de la pobreza? Y justamente esas enfermedades de la pobreza son las de la medicina tropical. Entonces, es también una especialidad que ayuda a aquellos que tienen menos recursos y menos posibilidades de encontrar un remedio o una cura porque tienen menos recursos económicos. Y la medicina tropical, pues tiene varias áreas. Dentro de ella es lo que llamamos las disciplinas. Entonces, cuando uno se interesa en la medicina tropical, lo primero que tiene que aprender es sobre la microbiología. La microbiología es el estudio de los organismos microscópicos. Y la virología es la parte de la microbiología que se dedica a los virus. Entonces yo les voy a mostrar ahora cuál es la diferencia entre un virus, que son partículas muy pequeñas, las bacterias. Entonces ahí tenemos la bacteriología, que se dedica a estudiar las bacterias. Y luego está la protozoología, que es la que me interesa mucho y que se dedica a estudiar los protozoos. Ya vamos a ver que la diferencia entre cada uno de estos organismos es el tamaño. También hay otros organismos ya tienen alguna cercanía con estos protozoos, ya vamos a ver qué diferencias tienen, que son los hongos. Los hongos no son solo aquellos que vemos al ojo, sino que hay unos hongos que son microscópicos y también pueden producir enfermedades. Bueno, pero hay algunos parásitos, a veces si ustedes preguntan por parásitos, se pueden imaginar los gusanitos, esos son los helmintos, y pues la gran mayoría no son dañinos para el hombre, pero hay algunos que pueden llegar a infectarnos y pueden producir algunas enfermedades, sobre todo intestinales. Por último, también está la entomología, que es la que se dedica a estudiar los insectos. Y hay unos insectos que transmiten enfermedades tropicales. También en la medicina tropical, por ser un ambiente muy biodiverso, allí hay muchos animales venenosos y en ocasiones pues hay accidentes por mordedura o picadura de esos animales venenosos. Nosotros los parasitólogos médicos tenemos que trabajar todas esas enfermedades que son producidas por los protozoos, también por los gusanos, o sea, los helmintos, y hay otros que les voy a mostrar que son los llamados ácaros que están en la pueden estar en la superficie de la piel y son más relacionados con los insectos, pero son insectos que se alojan en la piel. Bueno, también hay una parte de la medicina tropical que tiene que ver con la microbiología llamada clínica, que básicamente busca ayudar a todas las otras especialidades médicas en la interpretación de pruebas de laboratorio. Y la micología, pues, está entre que los parasitólogos o los microbiólogos trabajen
con ella, pero pues es parte de nuestra especialidad, por eso a veces uno hay muy pocos médicos que se dedican a la micología y a veces nos dejan a los parasitólogos para que veamos, claro que sí, todos esos pacientes eh, que tienen, por ejemplo, los hongos. Bueno, ¿y qué es la microbiología? Es la disciplina que estudia los microorganismos, aquellos organismos microscópicos que no podemos ver al ojo. Es decir, que tenemos que utilizar un microscopio. Todos estos organismos, pues, son muy variados. Tienen, aunque pueden ser unicelulares, eh, tienen una gran complejidad y muchos tienen diversos organelos, o sea, que tienen eh, componentes celulares que cumplen diversas funciones. Todo es una cuestión de tamaño. Entonces aquí vemos cómo por ejemplo, lo que les decía, los hongos, hay unos hongos que podemos ver al ojo. Luego tenemos algunos gusanitos pequeños, igualmente los podemos ver. Los ácaros que están en la piel sí son muy difíciles de observar y necesitamos un microscopio. Hay que saber que existen dos tipos de microscopio. Uno que llamamos microscopio óptico, que es de luz simple y en el cual colocamos una laminita y a través de los lentes podemos observar organismos muy pequeños como las bacterias. Sin embargo, hay otros microorganismos que no podemos ver en este microscopio y para eso requerimos un microscopio electrónico. Microscopio electrónico puede ocupar un cuarto completo, es muy grande y lo que uno hace es verlo en una pantalla, como una pantalla de televisor, y allí si observamos en medidas que ya son por debajo de los micrómetros y pueden alcanzar hasta unos nanómetros. Ya en la actualidad existen otros métodos de microscopía aún más avanzados que permiten llegar incluso a resolución atómica, pero pues no son de uso rutinario en la microbiología. Entonces aquí vemos toda esta diversidad de organismos que podemos encontrar, que son desde los hongos, las algas, tenemos las bacterias y mucho más pequeños los virus que requieren microscopio electrónico. Esos virus no los podemos ver acá en este microscopio de luz. Las bacterias sí las podemos ver en el microscopio óptico. Vamos a hablar acá de lo que les decía, los ácaros, que son unos insectos muy pequeñitos que están en la piel. Aquí vamos a ver alguno que puede ser muy conocido para muchos de nosotros, que se llama el piojo o el nombre científico Pediculus capitis, que el piojo pues lo encontramos en los cabellos humanos. Y este de aquí arriba es la garrapata. La garrapata se puede encontrar en algunos rumiantes y puede llegar a pasar al hombre cuando se trabaja con ganado. Hay unos parásitos que viven en el intestino y son muy grandes. Aquí vemos la llamada tenia, que es un gusano. Este sí se puede observar al ojo. Y ellos viven dentro del intestino. El intestino. Y hay otros que pueden eh, mm, ser microscópicos también viviendo en el tracto digestivo. Hay unos parásitos y entran todos los protozoarios como el del paludismo o el tripanosoma y ahí vemos cómo
la única manera para poder observarlos es a través de un microscopio. Finalmente, para terminar, quiero recomendarles que lean y vean documentos sobre la vida de Pasteur. Pasteur fue un químico que descubrió el maravilloso mundo de los microorganismos. Y es una vida muy interesante que para todos aquellos que quieran trabajar con estos microorganismos, pues es muy importante conocer cómo fue que él llevó a cabo sus descubrimientos.